Buenas, mi nombre es Manuel Quiliquini y hoy les voy a hablar de la protección de los archivos digitales. Cada día tenemos más información en nuestras computadoras, en nuestros teléfonos, en nuestros dispositivos electrónicos, pero no nos damos cuenta que estamos a un paso de que perdamos toda esta información y se pueden imaginar el efecto desastroso de que usted pierda toda su data. Lo curioso es que nos lo imaginamos, pero no hacemos nada o no sabemos qué hacer. Hoy le vamos a enseñar qué alternativas tienen y deben utilizar para proteger toda esa data digital. Las razones por las que podemos perder data o información en nuestra computadora son variadas. Por ejemplo, podemos accidentalmente borrar un archivo o una serie de archivos o un directorio. En el caso mío, yo he borrado hasta discos duros completos accidentalmente. Por otro lado, se puede corromper un archivo o una parte de un disco duro y no sabemos cómo pasa. Y usualmente esto no es malicioso, esto es simplemente que se dañó una parte de un archivo. Claro, está también el caso de lo malicioso. Puede venir alguien y robarse nuestra computadora, ya sea del carro, de algún sitio, o puede que se infecte nuestra computadora con algún virus o ransomware que nos impida nosotros tener acceso a nuestra información. Y mire, finalmente, puede que se nos rompa, se nos cayó la computadora al piso, se hizo leña. Este, nuevamente, hay muchísimas razones por las que nosotros podemos perder información o acceso a nuestra información. Y para todo eso hay que estar preparado. Y algunos de ustedes se pueden preguntar, ¿y por qué no copiamos los archivos de una computadora a un disco duro externo? Pues miren, los que lo han intentado sabrán que no es tan fácil como suena. Primero, es un proceso lentísimo porque está pasando cada archivo uno a uno a través de la conexión sin comprimir ni utilizar nada que lo acelere. Número dos, no lo copia todo. Van a haber archivos que van a estar restrictos, van a estar abiertos o tienen alguna limitación del sistema operativo y no va a permitir que lo copiemos. No es automático. Usted se tiene que sentar a buscar el directorio donde está la información y pasarlo de un sitio a otro. Por otro lado, no sabemos si lo que copió está bien copiado porque no hay un sistema de validación de la copia que se hizo. Y finalmente, no es un proceso seguro. ¿Por qué? Porque lo que sacamos de un sitio va a parar en el disco duro externo sin ningún tipo de seguridad. La mejor manera de proteger toda nuestra información es hacer un backup, o lo que se conoce en español como una copia de resguardo. Se define como el acto de copiar los archivos o toda la información de una computadora o un dispositivo a una ubicación secundaria desde donde podemos restaurarla y en esa ubicación secundaria la protegemos contra pérdida o corrupción. Para protegernos bien, tenemos que tener una estrategia de hacer estas copias o backups. Y para hacer esa estrategia, primero tenemos que tomar ciertas decisiones. La primera siendo qué vamos a copiar. O sea, tenemos que identificar qué data en nuestra computadora o nuestro dispositivo es importante y crítica para nuestra operación y que por ende la queremos preservar. Tradicionalmente siempre hemos pensado que lo que tenemos que preservar son los archivos que usamos, o sea, los documentos en Word, en el caso de muchos de nosotros. Y quizás eso es así porque es lo que usamos todos los días, pero eso sería una mala técnica. ¿Por qué? Porque ¿de qué nos sirven los archivos si de momento no tenemos los programas con los que usamos los archivos? Cójase usted el caso de que su computadora se muera o se pierda o se la roben y tenemos que restaurarla. Pues, ¿qué sucede? Si tenemos la data, pero no tenemos los programas, no podemos restaurar la data sin los programas porque no los podemos acceder. Así que, además de la data, debemos restaurar o copiar los programas, pero no se queda ahí. La realidad es que el sistema operativo es vital de que lo hagamos un backup. ¿Por qué? Porque cuando tú traes los programas
tienes que reinstalarlos todos y tienes que reconfigurarlos. Esto es un proceso que puede ser increíblemente tedioso. Si nosotros hiciéramos una copia de todo, sistema operativo, programas y data, nosotros podemos restaurar todo lo perdido en cuestión de minutos y sin tener que buscarse a un técnico ni pasar los dolores de cabeza que esto puede conllevar. Y la manera de hacerlo es sacando una copia de un disco duro y replicándolo en otro, haciendo una copia de imagen que no es otra cosa que un clon, porque básicamente copia toda la información de un disco duro y la pone en otra. Esto es muy útil cuando nos roban la computadora o se daña. Déjeme darle un ejemplo. Durante el huracán María, mi computadora se dañó. El sistema operativo se corrompió y al corromperse no podía acceder todo lo que yo tenía en la computadora. ¿Qué decidí hacer? Como yo había hecho una copia de imagen justo antes del huracán, yo lo que hice fue que borré el disco duro y reinstalé toda esa copia de imagen. Eso es un trabajo monumental cuando tú tienes un disco de 500 gigabytes de información, pero esto me tomó exactamente 20 minutos y no tuve ningún problema. Al cabo de los 20 minutos seguí operando la computadora como si nada. En nuestra estrategia de copias, la próxima determinación es cuán frecuente vamos a estar haciendo nuestras copias de resguardo. La frecuencia de nuestras copias de resguardo va a depender de nuestra tolerancia a los dolores de cabeza que esto puede implicar. No es lo mismo copiar algo todos los días, todas las semanas, todos los meses. Veamos. Podemos copiar a diario. Esto es un problema porque quiere decir que todos los días tenemos que parar un momentito para dejar que la computadora haga todo su copia de resguardo. Toma tiempo, toma esfuerzo y más importante, va llenando el disco duro donde estamos haciendo la copia dependiendo de cómo la hacemos. Usualmente hacer un backup semanalmente es más cómodo. De hecho, yo hago mis copias de resguardo los domingos, usualmente por la noche, porque a esa hora no estoy usando la computadora y todo corre bien rápido. Claro, yo también reconozco que si pierdo la información, voy a perder la información de una semana. Así que si para usted perder una semana de información es muy fuerte, quizás la copia semanal no es lo más conveniente y sí quizás pues una copia a diario o cada 2 días o cada 3 días. Si la copia semanal le duele, la bisemanal le va a doler más porque esto es hacer una copia cada 2 semanas y nuevamente, si se pierde la computadora son 2 semanas que perdemos. Y ni siquiera hablemos de hacer la copia mensual. Yo no la recomiendo porque una copia mensual es prácticamente demasiada información que no se va a poder recobrar y que va a ser necesariamente información vital. Claro, hay otro mecanismo que es la copia continua. En este, la computadora se conecta a un disco duro y con un programa especial, ella está haciendo backup continuamente. Esto funciona muy bien con las computadoras de escritorio, pero ponen la computadora un poquito pesadita y si tú tienes una computadora portátil como yo, pues esto no te va a servir necesariamente. Así que mi recomendación es haga la copia con la frecuencia que usted entienda puede tolerar. Puede hacerlo a diario, puede hacerlo semanal. Yo le sugeriría que no vaya más allá de lo semanal. En nuestra estrategia, la próxima determinación es dónde vamos a copiar toda esta información. Y tenemos múltiples alternativas. Hoy en día podemos copiar a un pendrive porque son lo suficientemente grandes como para aguantar bastante información. A mí no me gusta. Primero, no es muy seguro. Y número dos, esto se pierde con mucha facilidad. Y usted se imagina que todo su backup se haya perdido porque se le perdió el pendrive. Otra opción es usar un disco duro portátil, un disco duro externo portátil. Yo no soy muy fanático tampoco de esta alternativa, porque mire lo que sucede. Usted usualmente lleva el disco duro portátil,
dentro del mismo maletín donde lleva la computadora. O sea, que si le llevan el disco, la computadora, el maletín con la computadora, se llevaron el backup. Yo prefiero hacer copias de resguardo a discos duros externos y de hecho yo tengo uno en mi oficina y uno en mi casa y hago copias a ambos. Estos discos son más duraderos, tienen una capacidad mayor, son bastante rápidos y son sumamente económicos. Mi recomendación a usted es que haga su copia de resguardo a un disco duro externo fijo. Claro, y se darán cuenta que no mencioné la nube. ¿Podemos copiar a la nube? Sí, lo podemos hacer. La ventaja de copiar a la nube es que todo lo que subamos a la nube está accesible de cualquier sitio y lo podemos acceder, estemos en Puerto Rico, estemos en Estados Unidos, donde sea. También lo podemos acceder con distintos dispositivos. Digamos que no tenemos nuestra computadora regular y tenemos una computadora prestada, pues técnicamente la data se puede recobrar de la nube, no importa la computadora que tengamos. Sin embargo, hay que hacer una muy importante distinción. Hoy en día casi todos nosotros que tenemos información en la nube, lo que hacemos es que archivamos en la nube. El archivar no es un backup. Recuerden, cuando usted archiva, lo que está haciendo es enviando los datos, el documento en Word, el documento Excel, el documento en PowerPoint, pero no está subiendo ni los programas, ni el sistema operativo, ni la configuración. ¿Qué quiere decir? Que si usted pierde la computadora, usted va a tener esa data en la nube, pero para reinstalarla va a tener que comprarse una computadora, instalar el sistema operativo, instalar los programas, configurarlos y entonces bajar la data. La nube tiene una serie de desventajas. Una de ellas es la velocidad. Si su conexión de internet es lenta, el backup puede ser lento. ¿Cuán lento? Mire, le puede tomar días el poder completar un backup a la nube, dependiendo de la tecnología que usted use. Por otro lado, es costoso, porque cuando usted empieza a hacer backup a la nube, va acumulando data y va a exceder el espacio que usualmente a usted le provee Dropbox o cualquiera otra de estas compañías y va a tener que pagar por el exceso de almacenamiento. Finalmente, cuando esto está en la nube, uno de los problemas que tenemos es que no nos protegemos de que otros suban y puedan ver nuestra información. Cójase usted que suba todos sus documentos a la nube. Quiere decir que alguien que obtenga el password, el user ID y password de su nube, va a poder ver todos los documentos suyos, no uno, no dos, sino todos. Estos son desventajas de copiar a la nube que no tendría si copia en un disco duro. Sin embargo, vamos a darle más adelante una alternativa de cómo usar una nube dedicada para copias de resguardo o backups. El paso final en la estrategia de copia de resguardo es determinar cómo vamos a copiar. Que esto básicamente es qué tipo de copia vamos a utilizar, si vamos a utilizar seguridad o no, y si hay algún tipo de validación de la data. Créalo o no, hay varias formas de hacer copias de resguardo. Vamos a verlas. Uno de los tipos de copia es lo que se llama la copia incremental. ¿Qué es lo que hace esta copia? Pues básicamente, cuando usted selecciona que sea incremental, va a recoger los cambios que hay desde el backup anterior. En este esquema donde estamos haciendo una copia todos los días, ven que el lunes vamos a copiar los cambios que hubo del domingo. El martes va a copiar los cambios que hubo del lunes. El miércoles copia los cambios del día anterior. Este esquema ocupa muy poco espacio y es bastante rápido, pero el problema es que cuando usted quiere restaurar la data, va a tener que ir día por día restaurándolo, porque como lo que copia es una pequeña porción, pues hay que utilizar todos los días o todas las copias de resguardo. La forma más útil de hacer la copia es lo que se llama el esquema diferencial.
Si ustedes notan, el lunes ella graba todos los cambios que hubo del domingo. El martes copia todos los cambios del domingo, porque en el domingo es el día que se hace la copia completa. El miércoles copia solamente aquellos cambios que hubo de la copia de completa del domingo. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que si a nosotros se nos borra la computadora un viernes, al escoger la copia del viernes, ya yo tengo todos los cambios desde domingo hasta el viernes. La realidad es que aquí lo ponemos que es diario, pero si usted lo que está haciendo es una copia semanal, pues lo que quiere decir es que todas las copias, desde la última copia completa, la guarda. Yo lo que usualmente hago es que hago una copia completa una vez cada 2 meses y todas las semanas hago copias diferenciales. Una opción que nos ofrecen muchos programas de copia de resguardo es la de validar la integridad de la data que fue copiada. Y para explicar esto, déjenme usar un ejemplo. En mi oficina teníamos un sistema de archivo donde todos los días se hacía una copia de resguardo de toda la data a un servidor central. Y todo funcionaba muy bien hasta que un día la máquina dejó de funcionar y perdimos la data. Pero claro, ¿qué pensamos? Yo tengo la copia de resguardo en el sistema. Así que fuimos a hacer una restauración o un restore. Y de momento, cuando estamos en ese proceso, nos damos cuenta de que no funcionaba, no había data. No podíamos traer la data vieja. Nunca habíamos hecho un intento de restauración, así que nunca supimos si fue que estábamos copiando mal o no sabíamos restaurarla. Pero el técnico luego nos dice que el problema fue que nosotros no estábamos copiando la data y no lo sabíamos porque no estábamos validando las copias. Si usted no se quiere llevar una desagradable sorpresa cuando más necesita su data, usted debe estar validando cada una de las copias que hace. Y eso no es muy difícil porque eso es parte de la configuración del programa de hacer copias de resguardo. Otra opción que debemos considerar es la de cifrar o encriptar la data. Recuerde que cuando usted está moviendo todo este backup a la nube o a donde sea, tiene toda su data a la disposición en un solo sitio. Si la data estuviese simplemente copiada sin ningún tipo de seguridad, cualquiera que hackee la nube o hackee su cuenta va a tener acceso a todo. Así que nuestra recomendación es de que se haga una encripción o cifrar la data cuando se haga el backup. Y esto es bien fácil, casi todos los programas lo tienen. Y cifrar o encriptar no es otra cosa que ponerle un buen password o un código de acceso. De esta manera, cuando esté en la nube o esté en un disco duro externo que se les pueda extraviar, nadie va a poder accederlo a menos que tenga ese código. El mejor esquema de copia de resguardo se llama el 3-2-1. Vamos a explicarlo. Usted va a hacer 3 copias de toda la data que usted tenga en su computadora. Al menos 2 copias van a estar en medios distintos, ya sea en una nube y un disco duro, un pendrive y un disco duro, o un pendrive y una nube. Vamos a tener al menos una copia fuera de los predios, lo que llamamos offsite, o sea que va a estar o almacenado en la oficina, almacenado en la casa o almacenado en la nube. Quiero compartir con ustedes el esquema que yo uso para copia de resguardo que hago toda la semana. Uso mi computadora y le hago una copia completa diferencial al disco duro externo fijo que tengo en la oficina. Ese mismo día hago una copia completa diferencial al disco duro que tengo en mi casa. Y ese mismo día hago una copia completa diferencial a una nube que sirve a través del sistema Acronis de copia que le explicaré más adelante. Además, estoy corriendo en todo momento sincronización de data y esta data es sincronizada a una segunda nube en OneDrive.
Le explicaré lo que es la sincronización en breve. Pero si ustedes se fijan, de esta manera yo tengo 3 copias, una en la oficina, una en la casa y una en la nube. Y la realidad es que están en 3 sitios diferentes, así que así me aseguro de no perder acceso a mi data en ningún momento. Hablemos un momento de la sincronización de datos, que no es exactamente una copia de resguardo o backup, pero es algo muy similar. Cuando hacemos una sincronización, lo que estamos haciendo es programando la computadora para que cada vez que un archivo en particular sea modificado, envíe una copia modificada a su destino, que usualmente es la nube. De esta manera, si yo cambio un documento en mi computadora y lo guardo, automáticamente se va a la nube tan pronto se guarde a la computadora. De esa manera quiere decir que siempre voy a tener en la nube el documento más reciente que yo haya trabajado. Y ese documento en la nube puedo accederlo desde mi tableta, desde mi teléfono inteligente, desde cualquier otro dispositivo. La sincronización es muy útil. Primero, porque es rápido. Como está simplemente subiendo un archivo y no una serie de archivos o un directorio o el disco duro, esto se hace en cuestión de segundos. Tú guardaste el documento y te envía la copia inmediatamente a la nube. Puede ser selectivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues yo puedo escoger que dentro de mi archivo de documentos, en el caso ABC, cada vez que guarde algo se sincronice. O puedo decir que todos mis documentos se sincronicen siempre y cuando estén en un directorio en particular. Podemos ser selectivos. También nos permite determinar dónde queremos hacer la sincronización. Usualmente la sincronización se hace a la nube, pero lo podemos hacer a otro disco duro o hasta un pendrive. Esto es un proceso que una vez programado es automático. El programa de sincronización corre en la memoria y cada vez que usted guarde algo, ella automáticamente se dispara. Y finalmente es bien sencillo una vez usted lo programe. De hecho, prácticamente todos ustedes tienen un programa de sincronización si ustedes tienen OneDrive. ¿Por qué? Porque OneDrive ya está incluido en su programación la capacidad de sincronizar a la nube con OneDrive. Google Drive también lo tiene. Mi problema es que no es todo lo versátil que yo quisiera, por eso yo compro un programa para hacer sincronización. Y programas de sincronización hay muchísimos, unos gratis, unos baratos, unos no tan baratos. Yo por regla general uso GoodSync, que es el programa más versátil que he encontrado, es rápido, no es tan fácil de usar, pero una vez tú lo configuras realmente no tienes que hacer más nada. Y ya que estamos hablando de programas de sincronización, ¿por qué no hablamos sobre los programas de backup que nosotros vamos a necesitar? En el mercado hay un sinnúmero de programas de copia de resguardo o backup que usted puede comprar. Y nuevamente, hay unos más baratos que otros, hay unos más versátiles y más poderosos que otros. Yo francamente uso Acronis porque creo que no solamente es el más versátil y robusto, consistentemente lo catalogan como uno de los mejores. Y se usa tanto para sistemas comerciales como para sistemas de individuos y residenciales. Así que es un programa bien robusto. La última versión de Acronis se llama ahora Cyber Protect Home Office y tiene un costo que va de entre 60 y 90 dólares, pero una de las ventajas que tiene es que permite hacer copias de resguardo a una nube que ellos operan. Esta es la pantalla de Acronis y ustedes verán aquí que yo tengo definido múltiples copias de resguardo. Y es que aquí hay una definición para cuando hago copia de resguardo en mi casa, cuando hago copia de resguardo en mi oficina y cuando hago copias de resguardo en la nube. Yo programo para que todas las copias se hagan de manera automática cuando usualmente de noche o de madrugada,
Y esto me confirma que se hizo la copia y también valida la copia. Permite también que sea encriptada y todas mis copias son cifradas o encriptadas. Como les dije anteriormente, hay servicios dedicados de copia de resguardo a la nube. Estos servicios ya cuestan un poco más porque necesitan que usted pague por un espacio dedicado solamente a copia de resguardo y con gran capacidad. Estos son los programas más comunes y más conocidos de copias de resguardo a la nube. Carbonite, por ejemplo, es uno que se usa mucho, pero nuevamente, yo recomiendo el uso de Acronis porque son $99 al año y le da a usted un espacio ilimitado para hacer copias de resguardo. Recuerde que cuando usted empieza a hacer copias, por regla general, usted no borra las copias viejas, sino que usted sigue poniéndole copia sobre copia sobre copia. Y esto quiere decir que se ocupa mucho espacio en la nube. Todas estas nubes están programadas para recibir estas copias de resguardo. ¿Qué quiere decir esto? Que los programas van a comprimir la data para que fluya más rápido, no importa la velocidad de su conexión. Claro, entre más rápido sea la velocidad de conexión, más rápido hacemos la copia de resguardo. Y algunos se preguntan, ¿y mi sistema operativo no tiene un sistema de backup integrado? La contestación es que sí. Microsoft tiene Microsoft Backup y Apple tiene lo que se llama Time Machine. El de Apple es muy bueno, fácil de usar, bien versátil, pero la versión de Microsoft no es tan fácil, ni tan buena, ni tan completa. Yo por eso prefiero utilizar un programa separado. De todos los dispositivos que nosotros tenemos y usamos regularmente, hay uno que es el más importante que tengamos con sus debidas copias, y me refiero a nuestros teléfonos inteligentes. Fíjese que dentro del teléfono inteligente no solamente tenemos nuestros programas, nuestros apps, tenemos nuestro calendario, tenemos nuestros contactos, tenemos muchísima información. ¿Usted se imagina que se le pierda toda esta información? Sería bastante serio. Por eso es que nosotros debemos hacer copias regularmente de la información que está en nuestros teléfonos inteligentes. La suerte que tenemos es que es mucho más fácil hacer un backup de un teléfono inteligente que lo que de una computadora. Vamos a ver. Para hacer una copia de resguardo en un teléfono inteligente, en el caso de un iPhone tenemos iTunes. iTunes permite que nosotros hagamos una copia directamente al disco duro de nuestra computadora, pero también iTunes permite hacer una copia de resguardo a la nube de iTunes. Y esto se hace automáticamente por las noches, todas las noches. Claro, el problema es que si usted tiene un teléfono Apple con mucha data, pues va a tener que pagar por el espacio de almacenamiento de su backup. Los Androides tienen también un programa propietario para hacer backup, pero les confieso que yo no uso Android, así que no los conozco. Lo que sí he visto es que hay muchos programas individuales que se venden para el Android para hacer copias de resguardo. Aquí le presentamos un listado de los programas que usted puede comprar. Algunos son gratis, pero que usted puede instalar en su teléfono Android o su teléfono iPhone para hacer la copia de resguardo o el backup. Notarán que, por ejemplo, en el iPhone, Acronis, que es el programa que yo recomiendo para hacer backup de la computadora, también está disponible para el iPhone. Y si no me equivoco, si usted compra uno, si compra el programa de Acronis para la computadora, el programa para hacer backup del teléfono es completamente gratis. No importa cuál usted compre, siempre esté pendiente de que aprenda a usarlo, aprenda a hacer la copia regularmente y que asegúrese de que la copia esté encriptada o cifrada cuando sube a la nube. Una advertencia, si usted usa mucho WhatsApp y tiene muchos documentos, fotos o archivos dentro de WhatsApp,
debe familiarizarse con el sistema de backup. WhatsApp tiene su propio sistema de backup. Yo nunca lo he probado, así que no sé cuán confiable sea. Yo usualmente permito que iTunes haga el backup de todo el teléfono, incluyendo WhatsApp, y por eso es que me ocupa tanto espacio. Pero también venden programas individuales para hacer copia de resguardo de WhatsApp, ya sea en Apple o en Microsoft. Así que usted debe considerar alguno de estas alternativas, pero es importante que no asuma que toda su data de WhatsApp se está archivando. Tiene que verificarlo. ¿Por qué? Porque usualmente es en WhatsApp que nosotros tenemos mucha información que no queremos perder. Finalmente, nosotros tomamos muchas fotos y usualmente el espacio más grande que nosotros ocupamos en el teléfono es con las fotos que tomamos. Por eso es que hay varios servicios que nos permiten no solo hacer almacenamiento de backup o de copia a la nube, sino guardar todo a la nube. Por ejemplo, Amazon, Apple, Dropbox y Google lo que permiten es que cuando usted tome una foto en su teléfono, si tiene este servicio activado, sube una copia a la nube, lo que le va a permitir a usted luego borrar las fotos en su dispositivo porque se van a quedar en la nube y van a estar debidamente protegidas allá arriba. Hay algunos servicios que cuestan, hay unos servicios que son totalmente gratis. Lo que les recomiendo es que usted los evalúe, pruébelo y decida cuál es el que más le conviene. Pero ciertamente le va a dejar el teléfono con más espacio para tomar más fotos. Si tienes preguntas, dudas, tienes sugerencias de más temas o necesitas ayuda en cualquiera de estos temas, te puedes comunicar con la Comisión Especial de Tecnología, con el señor Miguel Marrero, quien preside la Comisión Especial de Tecnología, o conmigo a las direcciones que aquí te proveemos. Créeme que con mucho gusto te ayudaremos. Espero que pases un excelente día.